Restaurante Okami y Ayuntamiento de Cómpeta patrocinan este programa. Buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV, que hoy arrancamos con el espacio de servicio público, un apartado donde cada mes nos gusta contar al menos una vez al mes con nuestro buen amigo, el colaborador, el doctor Santos Agrela. Muy buenas tardes, Santos. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de planificación familiar, de salud sexual y de todos esos temas. Bueno, pues hay que especificar o explicar a nuestros espectadores que afortunadamente la sanidad pública lo contempla y de hecho tengo entendido que existe una red de centros para información en ese sentido. Efectivamente, es algo que está incorporado a la cartera de servicios, no solamente de la sanidad, sino también de todos los servicios sociales, toda la parte que se trabaja en torno a la juventud, etcétera, de la Junta de Andalucía, ¿no? Forma parte de la cartera de servicios y por tanto sí hay un montón de posibilidades, pues tanto para recibir información como para poder acceder a diferentes métodos o tratamientos, ¿no? Por tu experiencia y además dirigiendo un centro de salud, en este caso el Cautivo, el Trinidad. Centro de Salud Trinidad Cautivo, ¿se acercan familias, por ejemplo, a la hora de planificar un primer embarazo, previamente antes de esa gestación, se acercan para hablar de plazos, de tratamientos previos? Pues sí, hay de todo, ¿no? ¿Sí? Hay efectivamente hay parejas que el primer contacto, porque además como son jóvenes, como norma general, La inexperiencia, como ¿no? son jóvenes, claro, pues el primer contacto que tienen es porque ella se ha quedado embarazada, ¿no? Pero sí hay parejas que planifican la gestación, hay parejas que preguntan, se interesan por si conviene hacer algún tipo de preparación previa. Sabemos que hay algunos medicamentos, creo que en otra ocasión lo hemos comentado, ¿no? Sí. Pues el yodo, el ácido fólico especialmente, ¿no? Que debe empezar a darse, si es posible, pues durante 3-4 meses antes del embarazo. Y entonces estas familias que nos preguntan, pues bueno, de alguna forma se les puede aconsejar evitar medicamentos que en caso de quedarse embarazadas pudieran ser potencialmente peligrosos, etcétera. Creo que es una cultura que poco a poco va aumentando, va increciendo, porque también es verdad que el embarazo cada vez es algo que se planifica más, ¿no? Quizás por diferentes circunstancias de la vida, no vienen al caso y sería complicado analizarlas, pero es verdad que la edad del primer embarazo, de la primera gestación, se va atrasando. Pues yo esto pienso que hace que también la gente lo planifique un poco más serenamente. No es lo mismo cuando, como norma general, la mayoría de los embarazos, de primeros embarazos se producían incluso por debajo de los 20 años de edad. Esto era realmente muy frecuente hace unos años. Ahora que el primer embarazo pues ocurre en una edad un poco más avanzada de la vida, posiblemente esa mujer y en conjunto esa pareja, porque esto evidentemente es cosa de dos, tanto el tenerlo como el no tenerlo, como el poner medios para no tenerlo. Esta pareja, como digo, pues tienen otra edad, posiblemente son más maduros, hacen las cosas un poco más reflexivamente. No me atrevería a hablar de más responsablemente. Yo pienso que cuando una mujer se queda embarazada y decide tener un hijo, la responsabilidad es absoluta independientemente de la edad que lo haga, pero sí un poco más reflexivamente en otras edades y hace posiblemente que pidan consejo con más frecuencia, ¿no? Para aquella parte de la población que no tenga pues el acceso a nivel geográfico, me refiero, acceso cercano a un centro de información, de asesoramiento, de orientación en cuanto a la planificación sexual o planificación familiar o información sexual, ¿existe algún teléfono al que puedan dirigirse? Sí hay. ¿Este operativo para información, para preguntas, para dudas? Sí hay un teléfono gratuito, no sabría decirlo ahora, pero simplemente si uno en internet pone salud sexual y reproductiva o información sobre salud sexual, aparece ese teléfono, es un teléfono gratuito de la Junta de Andalucía, que facilita información. Y luego, antes decíamos que hay más gente implicada aparte de la salud, ¿no? Es decir, el centro de salud evidentemente es un punto de información. Yo pienso que el centro de salud ahora mismo es absolutamente accesible, diría al 99% de la población, es decir,
Hace años decían que la red pública más extensa que había en España era la de correos. Hoy día la red pública más extensa que hay en España es la sanitaria. En sitios muy pequeños hay un consultorio donde a lo mejor el médico va un día a la semana. Pero incluso ese médico que va una vez a la semana tiene también dentro de sus competencias esa labor de planificación, de ayudar en la planificación familiar. Efectivamente, la planificación familiar, el control del embarazo normal, es una competencia nuclear de la medicina de familia. Y cuando hablamos de consultorios pequeños, evidentemente hablamos de médicos de familia, ¿no? Sí. Cuando hablamos de centros de salud, hablamos de médicos de familia. Entre las competencias de los médicos de familia y en su cartera de servicios está incluida como una más o al mismo nivel de importancia, pues tanto el seguimiento del embarazo como la planificación familiar. Por eso digo que núcleos de población, en algunos casos por debajo de los 100 habitantes, al menos un día o dos en semana, tienen la presencia de un médico de familia y un enfermero que también, una enfermera que por supuesto también saben de estos temas y pueden orientar perfectamente, que acuden a ese núcleo poblacional un día a la semana y pueden... aquí teníamos, ¿no? El teléfono 900-850-100, ahí lo tiene, 900-850-100, ese teléfono gratuito al que hacía mención el doctor Agrela, Santos Agrela, gratuito y ahí pues nos informan, nos orientan. Y luego, como decíamos, que había más gente implicada, también hay una serie de actividades que se realizan en los centros educativos. Hay una actividad que lleva ya muchos años de recorrido que se llama Forma Joven, generalmente en colaboración con el centro de salud de la zona, tanto en colegios públicos, institutos y colegios públicos, como en colegios concertados, como en aquellos privados que lo solicitan, en que personal del centro de salud, médicos, enfermeros, en algunos casos la trabajadora social, se desplazan al centro de salud con una periodicidad determinada, pues una vez al mes, una vez cada 2 semanas, y aparte de hacer alguna actividad tipo taller formativo, atienden consultas o dudas o preguntas de los chavales de estos centros formativos, ¿no? En los propios colegios y en los propios colegios. Esto es muy interesante, porque es trabajar a edades muy tempranas y ahí se hace una labor de prevención muy importante. Es un programa ya muy sedimentado en atención primaria, antiguamente se llamaba Tarde Joven, porque con aquello de tarde, cuando los horarios escolares eran de mañana, se le quería dar como una especie de rasgo diferencial. Luego ya cuando la tarde se convirtió en una parte más de la actividad normal, pues se le cambió el nombre a Forma Joven, ¿no? Siempre aparece ahí la palabra joven, porque evidentemente el público al que se intenta llegar, ¿no? Muy bien. Mira, estamos viendo imágenes o ilustraciones de métodos anticonceptivos. Cuando hablamos de estos métodos habría que diferenciar el objetivo que persigue cada uno, ¿no? Si, por ejemplo, lo que queremos es evitar cualquier riesgo de contraer una ETS, una enfermedad de transmisión sexual, el único método sería el preservativo, ¿no? Efectivamente. Es decir, si cuando hablamos de métodos anticonceptivos estamos hablando de evitar la concepción, por tanto hablamos de evitar el embarazo, pero el preservativo es el único que tiene el doble efecto o la doble posibilidad de, además de evitar un embarazo no deseado, de prevenir una infección de transmisión sexual. En esto habría que decir que realmente es algo que ahora mismo muchas personas, especialmente los jóvenes, por ese arrojo que da la juventud y por un exceso de confianza, tienen como un poco asumido que eso ya como que no ocurre, como que era una cosa antigua, y no es cierto, ¿no? Las enfermedades de transmisión sexual desgraciadamente van en aumento. En los últimos años ha habido un repunte importante, no solamente del VIH, ¿no?, del SIDA y de la hepatitis, que es lo que más, sino de enfermedades que ya las veíamos como muy antiguas, como de la Edad Media, ¿no?, como la gonorrea o la sífilis. Pues no, por desgracia están repuntando estas enfermedades y aparecen nuevos casos, ¿no? Evidentemente tienen tratamiento ahora mismo, pero bueno, empieza a haber algunos gérmenes un poco resistentes. La sífilis, si no se detectan sus fases iniciales, en la fase secundaria y terciaria de la sífilis puede haber importantes secuelas de tipo cerebral. Entonces, bueno, son enfermedades que son importantes y la forma de prevenirlas es una cosa tan simple como el uso del preservativo. Bueno, vamos a hablar también de otro tipo de métodos anticonceptivos, aparte del preservativo. Pues en el mercado hay una amplia gama. ¿Cuáles dirías tú, Santos, que son los más destacados? Vamos a ver, dependiendo un poco de la edad de la mujer, dependiendo de que tenga algún factor de riesgo o no para utilizar alguno de ellos, y dependiendo también un poco pues, de las condiciones económicas, sociales, etcétera. El más extendido de todo, obviamente, es el anticonceptivo oral, la píldora, la pastilla, ¿no? ¿Se receta? Se receta, está financiada por la Seguridad Social. Hay otros más que están financiados, que también lo diremos ahora, pero esta está financiada por la Seguridad Social. Es un método muy, muy, muy seguro, siempre que se tome bien. Es decir, la pastilla, el problema es que no se puede olvidar.
La pastilla tiene un periodo de seguridad de olvido de 12 horas. Si pasan esas 12 horas, ese ciclo no es seguro. Con lo cual quiere decir que hasta que acabe esa caja de pastillas y empiece el mes siguiente la siguiente caja, hay que o bien no tener relaciones sexuales o bien usar complementariamente preservativo. Porque si pasan 12 horas de olvido, no es seguro, ¿vale? Al igual que si se vomita a la hora de haberla tomado, habría que tomar una segunda pastilla, o si hubiera incluso un proceso diarreico muy importante, una típica enterocolitis de esta veraniega que hemos hablado en alguna ocasión, pues ir al cuarto de baño en un día 10 veces, ¿no? Hace que el tránsito intestinal, la velocidad a la que pasa, se acelera, ¿no? Es tan rápida que la pastilla pasa de largo y no da tiempo a absorberla. Aquí no valdría tomar una segunda pastilla, porque esa segunda pastilla pasaría igual de deprisa. Claro. Este mes simplemente no es seguro. Entonces, o bien este mes no tengo relaciones, o bien utilizo preservativo. Si no es así, por lo demás es muy seguro. En mujeres jóvenes que no tengan problemas circulatorios importantes, que no tengan factores de riesgo, que no sean fumadoras o no sean al menos grandes fumadoras, son medicamentos en general bastante seguros y que tienen poco riesgo de efectos secundarios, ¿no? Ahí siempre está, por eso hablamos de problemas circulatorios, del tabaco y tal, la trombosis. Se asocian levemente a trombosis, pero a partir de cierta edad o en mujeres que tengan algún tipo de ya patología previa, ¿de acuerdo? Pasando, este método es hormonal, es decir, lo que la mujer toma es una hormona. Esto es exactamente igual que el anillo vaginal, que tiene también una hormona, que lo que hace es irse liberando poco a poco. Tiene la ventaja de que no hay olvido, es decir, una vez que se coloca el anillo, ahí está colocado todo el mes, no se le puede olvidar. Cuando acaba el periodo lo quita y coloca un anillo nuevo, ¿de acuerdo? Pero es igual, es una hormona que se va absorbiendo poco a poco, con lo cual el riesgo de trombosis, etcétera, sería el mismo, ¿eh? Y también ahora, más recientemente, los implantes subcutáneos. Hay una varilla, bueno, hay parches también, sí. Tiene el mismo problema que los orales, es decir, el olvido. Añade poca ventaja, ¿no? Yo pienso que básicamente en hormonales habría 3 a tener en cuenta, que sería la pastilla de toda la vida, el anillo vaginal por aquello de no tengo que estar preocupándome de cada día tomarme la pastilla que se me olvida, sino que me lo pongo y tengo el ciclo entero seguro y estoy tranquila. Y la tercera posibilidad sería un implante subcutáneo, es una varilla como si fuera del tamaño de una cerilla aproximadamente, que se coloca debajo de la piel. Dura 3 años, con lo cual, hombre, en principio sería para una mujer que no tuviera intención de tener hijos en los 3 años siguientes, porque no tiene sentido ponérselo. No es que sea una intervención, pero bueno, hay que colocarlo. Es un procedimiento por el cual hay que pinchar. Habrá que echar un punto o algo, ¿no? Para ponérnoslo, para quitarlo, sí. Para quitarlo, para ponerlo, es como si te pusieran una inyección con una aguja gorda. Que en vez de colocarte un líquido, te colocan esa varilla. Después retiran la aguja, ¿no? La aguja hueca. La aguja hueca contiene dentro esa varilla. Se coloca debajo de la piel y al retirar la aguja, la varilla queda colocada, ¿no? Entonces, para ponerlo no hace falta poner puntos, para quitarlo sí, hay que abrir una pequeña incisión para poder tirar de él y echar un punto, ¿eh? ¿Y eso, por ejemplo, también está cubierto por la Seguridad Social? También lo cubre la Seguridad Social. Está financiado igual que cualquier medicamento, en el porcentaje que a cada persona le corresponda, dependiendo de su situación. Sabes que ahora hay, dependiendo de los ingresos, dependiendo de la situación de que estar en paro, de no estar en paro y tal, corresponde pagar una cantidad, un porcentaje u otro. Pues se financia en las mismas condiciones. Bueno, esos serían, digamos, los principales. Hormonales. ¿No? Hormonales. Y luego tenemos, por ejemplo, el DIU. Efectivamente, el dispositivo intrauterino, aunque hay uno que contiene una hormona, pero la forma que tiene de actuar no es vía hormonal. La forma que tiene es entorpecer de alguna forma la anidación del óvulo una vez fecundado. Es decir, aquí el espermatozoide llega al óvulo. En los otros que hemos hablado primero, es que el óvulo no llega a salir del ovario. Son métodos que llamamos anovulatorios, impiden la ovulación. El ovario no llega a producir un óvulo y por tanto no hay posibilidad de fecundarlo. En el DIU sí, en el DIU la mujer ovula mensualmente, exactamente igual que si no tuviera puesto ningún dispositivo, ¿eh? Y el espermatozoide, por tanto, puede llegar y fecundar al óvulo, pero ese DIU, que tiene un hilo de cobre, genera un ambiente incómodo, vamos a decirlo así para poder entendernos, a ese óvulo recién fecundado para que pueda implantarse en el útero y por tanto no llega a anidar, ¿eh? Algunos tienen una pequeña cantidad de progesterona, pero la finalidad que tiene esa progesterona no es impedir el embarazo. La finalidad que tiene es impedir el incremento de sangrado que suelen tener los DIUs. El DIU, el problema que tiene es que se suele sangrar un poco más. Y para evitar esto, que obviamente es incómodo,
hay algunos que se le pone un poquito de progesterona y eso impide o disminuye el riesgo de sangrado y hace que los periodos de estas mujeres que tienen puestos de dispositivos sean normales, no tengan más sangrado, ¿vale? ¿Algún método más o podemos pasar a hablar de la vasectomía y de la ligadura de trompas? Yo hablaría del preservativo, es decir, el preservativo es el preservativo bien utilizado desde el principio hasta el final de la relación y en todas las relaciones, es decir, sin tener en cuenta si, bueno, es que como terminé la regla hace 3 días, vamos a asumir que si nuestro método anticonceptivo es preservativo, lo vamos a usar en todas las relaciones desde el principio hasta el final. No lo vamos a poner a mitad de la relación, ni desde el principio hasta el final. Bien utilizado para una mujer que tenga relaciones, a lo mejor no frecuentes, con ciertas un poco esporádicas, y además que a lo mejor no tenga una pareja estable, pues es el método de elección, porque no está tomando un medicamento permanentemente, lo utiliza cuando realmente le hace falta y lo más importante, le protege de las infecciones. Y esto es muy, insisto, esto es muy importante. Pues yo creo que nos podemos quedar con ese mensaje importantísimo y recalcarlo desde luego. Y ahora, vasectomía y ligadura de trompas, que pues muchas personas optan por ese método, en ese caso anticonceptivo. Efectivamente. ¿Métodos reversibles o irreversibles? A ver. Prácticamente irreversibles. Es decir, hay alguna técnica quirúrgica para hacer reversible especialmente la vasectomía, pero la garantía o el porcentaje de éxito es bajo. Yo pienso, fíjate todo el arsenal que hemos dicho que tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, sí que es verdad. ¿En qué caso recomendarías, por ejemplo, la vasectomía? Recomendaría la vasectomía o la ligadura de trompas, el bloqueo tubárico, en aquellas parejas que no quisieran tener más hijos y tuvieran claro que no quieren tener más hijos. En este caso, recomendaría además la vasectomía. Es decir, fíjate que todo lo que hemos hablado hasta ahora, la planificación familiar prácticamente descansa sobre la espalda de la mujer. Entonces, hombre, aquí el varón tiene una aportación importante. Es decir, esto es cosa de dos. La intervención para la vasectomía es mucho más simple que para un bloqueo tubárico. Las trompas, como todo el mundo sabe, están dentro de la barriga. Por tanto, aunque sea por una técnica poco invasiva, la laparoscopia, a través del tubo y tal, pero hay que llegar hasta allí, más riesgo de infección, más riesgo quirúrgico, mientras que el conducto deferente, que es el tubito que hay que ligar, en el caso de la vasectomía está justamente en la piel del escroto, la piel que cubre los testículos, se hace con anestesia local, está ahí al alcance del cirujano, que solo tiene que abrir un poquito la piel y lo encuentra. Por lo tanto, hombre, entre someter a la mujer a una intervención de cirugía abdominal o que el varón se haga una vasectomía, yo pienso que aquí no hay duda, el varón tiene que asumir esa parte de responsabilidad que tiene. Pero en ambos casos la consideraríamos definitiva y yo, aparte de no querer tener más hijos, diría, es algo muy personal, pero invitaría a la gente a reflexionar sobre las vueltas que da la vida. Es decir, pensar mucho en la edad, ¿no? Hay que pensar mucho en la edad, como tú dices. Una pareja puede con 30 años tener ya 2 hijos y no querer tener más, pero la vida da muchas vueltas y no sabemos si al cabo de un tiempo pues esa pareja no va a seguir y cada uno de ellos a su vez ha tenido una pareja por otro lado y entonces ya se plantean a lo mejor ser nuevo padre. O si pueden tener la desgracia de perder a alguno de sus hijos y quieren tener otro hijo, ¿no? Claro. A partir de cierta edad, ciertamente esto es distinto, ¿no? A partir de cierta edad uno dice, bueno, es que yo ya es que no voy a tener más hijos, no quiero ser el abuelo de mi hijo, ¿no? Sí. Y entonces ya es distinto. Yo pienso que ahí ya uno puede tomar la decisión. Oye, y la píldora poscoital, que también se habla mucho de ella, está suministrada por la sanidad pública, pero ¿en qué caso se suministra? ¿Qué riesgo también conlleva el tomarla, el abusar de esa píldora poscoital? No debe tomarse como un método anticonceptivo, porque aquí hablamos de intervenir después de que se ha iniciado ya la gestación. Efectivamente. Como tú dices, es que no es un método anticonceptivo. Es algo para cuando tenemos un accidente. Es decir, es algo, pues si un día tenemos una relación con un preservativo y tenemos una rotura de preservativo, pues la forma que tenemos de evitar un embarazo es esta. O si un día se nos ha olvidado tomar la pastilla, hemos tenido una relación y luego nos hemos dado cuenta que se nos ha olvidado tomarla, pues la forma que tenemos de evitar el embarazo es esta. Pero evidentemente no es un método anticonceptivo para usarlo de rutina. Usado una vez, pues hombre, no pasa nada. Es una carga. Hay dos principios activos, uno de ellos es un progestágeno y el otro es un medicamento que actúa, digamos, modificando la acción de los progestágenos. En ambos casos hay que usarlo, esto es muy importante decirlo. Uno de ellos
hasta el tercer día, el otro hasta el quinto día, a partir de ahí no son efectivos. También es importante decir que no tienen una efectividad del 100%, es decir, los anticonceptivos hormonales orales, como decíamos, bien tomados, la posibilidad de fallo es mínima, es irrelevante. En este caso no. La píldora del día siguiente, la píldora del día después, puede tener hasta un 5%, aun tomándola bien y dentro de periodo, Sí. pero puede tener hasta un 5% de casos de embarazo. Es decir, es un método poco fiable y luego supone darle al organismo una carga extra de hormonas que, hombre, que no es lo ideal, ¿no? Puede producir un sangrado, trastornos de... En fin, lo ideal es no usarla, salvo en aquellas circunstancias en que pues, hemos tenido un fallo, hemos cometido un error, y la única forma que tenemos de evitar ese embarazo es esta, ¿no? Una vez que ya se ha producido o ha comenzado la gestación, en un centro de planificación familiar, en un centro de salud, en un punto de información familiar, ¿qué tipo de servicios se presta? ¿Qué tipo de información se va a suministrar al usuario? Una vez que ya ha comenzado la gestación, te refieres. Sí. Bueno, hay un programa de embarazo, ¿eh? Este programa de embarazo también es de los más antiguos que hay en atención primaria. En él intervienen fundamentalmente la matrona, todos los centros de salud tienen una matrona, interviene el médico de familia e interviene el área correspondiente del hospital, Sí. con los ginecólogos obstetras correspondientes, ¿no? Sí. Hay un itinerario que según en la semana de embarazo hay determinadas cosas que se hacen en el centro de salud y otras cosas que se hacen en el hospital. Habitualmente suelen ser visitas alternas. A la mujer se le hace una visita en el centro de salud, Sí. se le pide una serie de eso, de prueba analítica y tal, luego en el hospital le hacen la primera ecografía, vuelve al centro de salud y ahí se va llevando todo lo que es el embarazo. Cuando el embarazo es un embarazo normal, se hace de esta manera. En el centro de salud se van recomendando las vacunas correspondientes, el tipo de dieta que debe hacer, los medicamentos que debe tomar, como decíamos antes, el yodo, el ácido fólico y tal. Eso, digamos, previo, ¿no? A una vez que hemos tomado la decisión de tener familia, vamos. El ácido, antes del embarazo se debe empezar con el ácido fólico, hasta unos 3 meses antes del embarazo. Sí. Una vez estando embarazada se debe añadir el yodo. El ácido fólico se toma hasta la semana 20-22, porque lo que prevé, o sea, intenta prevenir La espina bífida. la espina bífida. Efectivamente, a partir de esa semana el feto está formado y si la espina hubiera cerrado mal, pues ya desgraciadamente no podemos hacer nada para evitarlo. Y el yodo se aconseja seguir todo el embarazo tomándolo, e incluso si va a dar el pecho durante la lactancia, porque a través de la madre, primero a través de la placenta y luego a través de la leche materna, le llega al feto, y en este caso lo que previene es el hipotiroidismo en el feto. Lo que previene es el mal funcionamiento del tiroides. Santo, mira, tenemos 3 consultas de... tenemos, Lucía, Laura y Ángeles. Nos preguntan en torno a todo lo que estamos hablando, pues estas dudas. Dice Lucía: hola, tengo 47 años, quería saber hasta qué edad puedo ir a planificación familiar. Ya fui madre a los 22 años y a los 25. Ahora, con mi pareja actual, me gustaría volver a ser madre y traer una nueva vida. Entiendo que el embarazo será diferente. ¿Debo acudir a mi centro de salud para que me orienten y me hagan un seguimiento especial? Por la edad y... 47 años tiene Lucía. En principio, vamos a ver, no hay límite. Es decir, mientras una mujer esté en edad fértil, y entendemos como edad fértil la que tiene la mujer antes de producirse la menopausia. No hay límite de edad. Mientras esa mujer tenga una probabilidad de embarazo, puede acudir tanto a planificación familiar para regular de alguna forma el no quedarse embarazada si no desea quedarse, como puede acudir al programa de embarazo si se quedara embarazada. Hombre, sí es verdad que 47 años es una edad avanzada. Hoy día... sería un embarazo especial de seguimiento Sería especial. un embarazo de seguimiento especial y habría que pensárselo, es decir, habría que plantearse realmente si ella tiene algún problema de salud que pudiera complicarse con un embarazo, etcétera, ¿no? Sí sería conveniente, en este caso, que ella consultara con su médico de familia antes de tomar la decisión. Laura dice: buenas tardes, he leído que no se debe tomar más de 2 veces en la vida la píldora poscoital. ¿Es esto cierto? ¿Qué riesgo conlleva si necesitase tomarla por tercera vez? No, no hay un límite de veces. Ahora sí es verdad que, como hemos dicho antes, es un método excepcional. Es un chute fuerte. Es un chute, es una carga hormonal importante que tiene su efecto. Perdón. Sí. Sus efectos indeseables importantes y, por tanto, hay que usarla solamente cuando no quede más remedio. No hay que usarla, pero si hay que usarla una tercera vez, una cuarta vez, no pasa nada. Y Ángeles nos plantea lo siguiente, dice: buenas tardes, tengo 39 años y 3 hijos. Mi marido y yo ya hemos decidido plantarnos y estamos hablando de métodos anticonceptivos. Estamos valorando varias opciones como el DIU. ¿Cuál es el más efectivo y recomendable, el DIU hormonal o el DIU de cobre? En cuanto a efectivos, son iguales los dos. Lo que pasa es que el DIU hormonal, este que hemos dicho antes, tiene una pequeña cantidad de progestágeno
que hacen que el sangrado sea menor. Entonces, si esta señora, una señora que ya tenía reglas más o menos abundantes, etcétera, pues lo previsible es que con el DIU tienda a sangrar más, y entonces en su caso sí que estaría recomendado poner un DIU con esta pequeña cantidad de hormonas. Estamos muy mal de tiempo, pero tenemos una última consulta de Carlos. Dice: buenas tardes, les cuento mi caso. He estado casado durante 8 años, durante mi matrimonio tratamos de quedarnos embarazados, pero tras varias pruebas me dijeron que yo era estéril. La verdad es que valoramos recurrir a la medicina, pero todo era muy costoso y decidimos tirar la toalla. El tema es que nos divorciamos hace 1 año y desde hace 6 meses tengo una pareja nueva. De momento no hemos pensado en tener niños. Aún así, debido a mi esterilidad, no tomamos ningún tipo de precaución. El caso es que el otro día me enteré que un primo mío, que tenía el mismo problema que yo, diagnosticado como estéril, ha dejado embarazada a su mujer después de adoptar una niña. Fijaros la sorpresa. A partir de ahí estoy con muchas dudas. ¿Podría ser mi esterilidad también reversible o pasajera? Vamos a ver, la esterilidad habitualmente no es reversible ni pasajera, la esterilidad es permanente. Sí que es verdad que la forma en que determinamos si un varón es estéril es haciendo un espermiograma, viendo cómo tienen los espermatozoides. Técnicamente, cuando no hay ningún espermatozoide, hay una azospermia, esa esterilidad es 100% segura. Pero claro, hay una gama de la normalidad a la absoluta falta de espermatozoides y una gama enorme en medio, ¿no? De gente que tiene muy pocos espermatozoides, o que los que tienen se mueven poco, o que tienen muchos con formas anormales pero alguno normal. Y claro, si hay alguno, no hay imposibilidad absoluta de que este espermatozoide llegue a encontrar un óvulo y lo fecunde. Entonces, hombre, ¿cuál sería el consejo? Sin entrar en otras consideraciones. Sí. El consejo sería, vuelva usted a hacerse un espermiograma. A ver cómo están esos espermatozoides. Vuelva usted a hacerse un espermiograma. Vamos a comprobar que la etiqueta que le pusieron a usted de estéril es 100% segura. Si se hace ese espermiograma y vemos que efectivamente tiene una azospermia total, no hay espermatozoides, o que los que hay están muertos, o que no tienen un movimiento lineal, sino que dan vueltas sobre sí mismos y tal, pues hombre, podremos hablar de que es estéril. Pero si ahora mismo tiene una nueva pareja y no quieren ahora embarazo, porque el caso anterior era distinto. Claro. El caso anterior es que buscaban embarazo. Entiendo que una nueva pareja, si lo buscaran y hubiera embarazo, estupendo, ¿no? Felices. Pero si ahora no lo desean, yo me haría un espermiograma nuevamente. Pues Santos, muchas gracias. Como siempre aprendemos mucho contigo, ¿eh? En esto a media horita de programa. Nos vemos dentro de un mes. Perfecto. Muchas gracias. A vosotros. Nosotros nos vamos ahora a publicidad y regresamos enseguida con nuestra sección Un Viaje a, que hoy además nuestro colaborador Francis Meléndez nos propone un itinerario muy interesante y además un país, a pesar de que es un país muy cercano, pero muy desconocido, Portugal. Y lo tenemos ahí al lado, pues un itinerario interesante por el Algarve, entrando por el sur hasta el norte, hasta Oporto. Enseguida aquí en Málaga TV. Desde este jueves 10 hasta este domingo 13 de octubre, ven a Villanueva de Tapia y disfruta de la 150 edición de su Real Feria del Ganado. El jueves pregón y fuegos artificiales, y desde el viernes a partir de las 11 de la mañana visita la Feria Comercial Agroalimentaria en el Pabellón Polideportivo, con exposición y venta de maquinaria agrícola, mercado tradicional de ganado, degustación de quesos y vinos, concursos de vestido de flamenca, carreras de cintas a caballo y actuaciones para todos los públicos. No te pierdas el sábado a las 12:30 de la mañana la recreación histórica teatralizada de la Feria de 1869. 150 Real Feria de Ganado de Villanueva de Tapia. Te esperamos. El paisaje de Andalucía invita a soñar. Ayúdanos a defenderlo de su peor enemigo. Ayúdate. Ayúdanos. El fuego hace cenizas tus sueños. Si ves llamas, llama. Junta de Andalucía. Muchos creen que todos los mangos vienen de ultramar, pero aquí cada año millones de mangos maduran en su rama. Y solo cuando cada mango está hecho todo un mango, con sus propiedades y sabor óptimos, es recogido y reconocido por esta etiqueta. Así sabrás que es de aquí, es de temporada y está... ¡Wow! Mango Trops, el mango más mango.
Desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de octubre, El Burgo celebra la Pasión Bandolera. La localidad ubicada en la Sierra de las Nieves nos invita a su recreación histórica ambientada en el bandolerismo. Nos trasladaremos hasta 1840 para conocer la apasionante historia de Agustina, una valiente mujer capitana de bandoleros que se echa a la sierra para hacer frente a las injusticias de la época. Sumérgete en un ambiente recreado con tabernas y bodegas, hornos de pan, herrerías, los cantes de las mujeres lavando en el río, una experiencia inolvidable. Este fin de semana, ven y vive la pasión bandolera de El Burgo. ¿Quieres llevarte uno de estos fantásticos regalos completamente gratis? Si eres cliente de PTV y nos presentas un amigo con el plan Amistad, ambos os lleváis un regalo. Elige el tuyo. No hay quinto malo. Disfruta de un regalo especial con tu quinto amigo. Plan Amistad de PTV. La amistad no se compra, se regala. Consulta las bases en planamistad.com o llama al 1650. PTV Telecom, de total confianza. Una cultura milenaria y ancestral. Rica en tradiciones. La tierra del sol naciente. Una gastronomía sana y deliciosa. Restaurante Okami, tu experiencia japonesa en Málaga. En la Axarquía, junto al Parque Natural de Sierra Tejeda Almíjara, se alza Cómpeta, destino turístico internacional con un casco urbano típicamente andaluz de calles estrechas, plazas y rincones pintorescos. Conoce su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y visita el Museo de Artes y Costumbres, así como el Museo del Traje. Rutas de senderismo. Disfruta en sus restaurantes y comercios tradicionales donde degustar o adquirir su vino local. Cómpeta. Ven y asómate. Regresamos después de esta pausa para la publicidad y como cada jueves pues tenemos la suerte de contar aquí con nuestro buen amigo, el colaborador Francis Meléndez, experto en viajes. Muy buenas tardes, Francis. Hola. Buenas tardes, Diego. Hoy en un viaje a, ¿de qué destino vamos a hablar? A ver. Nos vamos a Portugal. Portugal, un país que tenemos ahí cerquita. De sur a norte. Y muy cerquita, además. Muy cerca, muy cerca. Muy cerca, pero sin embargo, a pesar de ser un país tan, bueno, tan cercano, tanto que somos vecinos, y sin embargo es muy desconocido por los españoles. Preferimos salir a otro, un poquito más lejos. Parece que lo tenemos ahí cerca y no le prestamos atención. Parece que vamos aquí a aquel lado de Huelva. Muy bien. Entramos por Huelva, por la parte ya del Algarve, ¿no? Que es esa región del sur de Portugal. Eso es, buenas playas, buen clima, buena gastronomía. O sea, que es un sitio para visitar. Un sitio muy turístico con, decían, muy buenas playas y, bueno, sitios tan bonitos como, por ejemplo, Tavira, Faro, ¿no? Albufeira, Portimao, la verdad que tiene sitios preciosos. La entrada sería, ¿recomiendas por autovía, por la nacional? Carretera. Sé que la nacional es gratuita y la autovía es de peaje, ¿no? Exactamente, pero bueno, depende de la prisa que tengamos. Sí. Si tenemos un poquito de prisa en llegar a la autovía, por supuesto. En unas 6 horas nos plantamos en Albufeira. Ajá. Atención, porque además el sistema de peajes de Portugal funciona de diferentes formas al de España. Hay que alquilar un pequeño aparatito en la gasolinera, por ejemplo, y cada vez que pasamos por una barrera de peaje se abre automáticamente, o ni siquiera tiene barrera. Pasamos y se va descontando sobre lo que hemos cargado en el aparatito. Digamos que en ese aparato que hay en distintos puntos de la autovía, toman tu matrícula, tú ligas tu matrícula a una tarjeta de crédito y cada vez que el coche pasa por cada X kilómetros, pues te van facturando y luego pues te viene lo que es... Devuelve el aparato, que tiene un pequeño alquiler, y ya te hacen el... Y también se puede hacer con el móvil, a posteriori. Exactamente. Vamos, que ahí el que entra queda retratado, ¿eh? Ahí paga a posteriori, tienes que pagar. No es el concepto de peaje que tenemos en España de unas cabinas que tú vas pasando, pagas y te la abren y entras. También tenemos la carretera convencional de toda la vida, la que está pegada a la costa, que es gratuita, tarda un poquito más, pero también es precioso. Tiene un encanto por sus paisajes, ¿no? Paralela al mar, entonces. Muy bien. Desde, por ejemplo, desde municipios como, no sé, te digo, pues Punta Umbría o, no sé... Aproximadamente en 30 minutos nos plantamos en Tavira, por ejemplo. O sea, que quien está en Huelva y quiere pegar un salto al Algarve, sin necesidad de ir por la autovía, se puede pegar una buena mañana en el Algarve.
Qué bonito paisaje, mira qué playa, qué calas, qué acantilado. Y luego esos pueblecitos que decíamos, Tavira, un pueblecito con mucho encanto, Sí. ¿no? Con el suelo todo empedrado. Exactamente. Luego Faro, ¿no? Que sí que ya es una capital, una ciudad, pero también muy bonita. Ciudades un poquito más grandes, exactamente, pero también dignas de visitar. Oye, nosotros vamos a proponer el itinerario de recorrer Portugal de sur a norte, pero vamos a hacer un pequeño impasse, si os parece, y vamos a hablar de las Islas Azores, que Claro. también son muy turísticas y también podemos ir directamente a las Islas Desde Azores sin Málaga. pasar por la península. Exactamente, hacemos un Málaga-Lisboa, Lisboa-Azores o Madeira, depende de a dónde queramos ir. Sí. Y simplemente decir de que un poquito lento lo que es el cambio de avión en Lisboa. Sí. Puede haber retrasos y eso y se puede echar a perder un día. O sea que hay que tener en cuenta que esa escala que hay que hacer de Intentar Málaga a de- Lisboa, Lisboa a Islas Azores, No es un se sitio nos va a para ir un día. irse, claro, no es para irse un fin de semana. Para pasar una semana allí. Como si te fueras al Caribe, pero más cerca. Estamos, exactamente. ¿Y qué nos ofrece las Islas Azores? ¿Muchas Bueno, playas y deporte? Mucho náutico? senderismo, incluso muchos baños en termas naturales. Ten en cuenta de que son volcánicas esas islas, naturaleza pura y dura, y a quien le gusta lo que es el senderismo, el trekking, todo eso lo tiene ahí, vamos. Tenemos también otra isla que además muy conocida, entre otras cosas, pues por ser la isla donde nació Ronaldo, ¿no? Sí. Cristiano Ronaldo, Madeira, Madeira. también isla portuguesa. Y en este caso, por ejemplo, para ir a Madeira, desde Málaga, que Lisboa, Lisboa, Madeira. Lisboa, Madeira, exactamente. Lisboa, Funchal. Sí. También nosotros tenemos desde Málaga, sale en otoño sale el crucero. Ah, que para en Funchal, en el que puerto para de en Madeira. Funchal, exactamente. Ahí podemos hacer con escala en Funchal. Ese es muy recomendable. Se hace con un barquito pequeño, que es el de Pullman Tour, Sí. pero bueno, lo que son las escalas son muy bonitas, porque hace escala en Lisboa, Funchal, y luego va a Marruecos. Oye, vemos desde luego una isla muy montañosa, ¿eh? Muy montañoso, mucho acantilado, y luego lo que son las playas tiene esas calitas pequeñas que hacen calas entre las piedras volcánicas y hacen unas pequeñas piscinas naturales. Una isla, pues vemos también con mucha naturaleza, con ese paisaje rocoso también, y protagonista siempre, en cualquier rinconcito Miradores, vemos el mar, mucho mirador hacia el mar. Mucho mirador y la verdad que mucho encanto. Bueno. Deporte, vamos, es un sitio espectacular. Espectacular para deportes al aire libre, deportes náuticos. Bueno, pues dejamos Madeira, queríamos hablar también de estas dos islas, de la isla Azores y de Madeira, para ya hablar de ese itinerario que hemos arrancado desde el Algarve, desde el sur, con Tavira, Faro. Has mencionado también, por ejemplo, Albufeira, ¿no? Albufeira, Portimao. Portimao. Pasamos ya a la capital, Lisboa. ¿Hay mucha distancia entre el sur, entre el Algarve y Lisboa, que estaría más Más o menos puede compararlo con un Málaga-Madrid. Málaga-Madrid, 6 horitas? Unas 6 horas de 6 autovía. horas de... Sí. ¿Recomiendas, por ejemplo, que vayamos en nuestro coche? ¿Se puede ir perfectamente en nuestro coche? ¿Hay que mejor alquilar allí? Lo suyo es desde Málaga... Desde Málaga en coche. En coche. Hay que decir que aunque tenemos vuelos directos de Málaga a Lisboa, los vuelos son bastante caros. En A Lisboa, comparación, sí. si En volamos, por cambio, ejemplo, a un Londres, a un París o a un A Bruselas. Lisboa es bastante más caro porque no vuelan las compañías de bajo coste, sino en cambio a Oporto sí se ha abierto una línea nueva de Málaga a Oporto directo con las compañías de bajo coste y la verdad que yo tengo ahora subido en mi Facebook una escapada a Oporto por 150 euros la pareja. No me digas. O sea que muy Oye, qué espectacular. bien, ¿no? ¿Cuántos días? 2 noches. ¿2 noches? Vuelo más 2 noches. Vuelo más 2 noches, está genial. Muy fantástico. Bueno, Lisboa, ¿qué nos ofrece la capital de Portugal? A ver. Bueno, es una de las ciudades así más antiguas en cuanto que se ha conservado lo que es la ciudad. Sí. Sigue en Lisboa se puede, digamos, diferenciar un poco la parte baja y la parte alta. La parte baja es como más llana, con esas plazas enormes que tiene, con su estructura, sus tiendas, su Ese recorrido. tranvía, ¿no? Los tranvías. Su tranvía, por supuesto, y el tranvía también la parte alta. La parte alta lo que pasa es que es muy empinada. Hay que coger el tranvía sí o sí. Mira, estamos viendo la arquitectura de esta ciudad, una ciudad pues que tiene también ese encanto pues por esa ruta de los fados, ¿no? Exactamente, tiene la ruta de los fados, que es la música ancestral de típica Portugal de y que ella. hay pues muchos locales, ¿no? En los que Son podéis locales, disfrutar se puede hacer esa ruta, de fado en directo. Exactamente, escuchar los fados realmente, esa música folclórica de ellos. folclórica que con su guitarra y sus poemas. Con ese sentimiento, ¿no? Que Eso es. Muy bonito, desde luego. Sí. Bueno, pues ahí tenemos Lisboa y todo el entorno que rodea a Lisboa y nos vamos ya un poquito más al norte, más como si fuéramos hacia Galicia y encontramos Oporto. Oporto es, digamos, la Venecia de Portugal, con ese río que divide la ciudad.
De hecho, ese río se utiliza bastante bien para coger esos mini cruceros, para visitar lo que es, ver la ciudad desde el barquito. ¿Es puerto de Puerto crucero? pesquero, no, bueno, sí, también sí. llegan... Llegan cruceros a Oporto. Sí. Pero decías que hay como unos barquitos donde hacemos como un mini crucero dentro del río, donde se divisa bastante bien lo que es la ciudad. Ajá. Y a diferencia de Lisboa, ¿qué destacarías de Portugal que la hace pues diferente, ¿no?, a la capital, a Lisboa? Oporto, un poco como tenemos nosotros Úbeda, Baeza, es una ciudad... ¿Más medieval? Medieval, y de hecho es una ciudad patrimonio de la humanidad. O sea, que está muy bien cuidada en sus calles, sus tiendas, todo. Y no solo nos centramos en Oporto, también en los pueblecitos que rodean, ¿no?, a Oporto, y en ese campo, en ese paisaje que, como vemos, pues tiene también mucho encanto. Por eso si viajamos con nuestro coche, lo bueno que tenemos que es esa libertad, ¿no? Claro, tenemos esa libertad para visitar tanto los pueblos como la ciudad. Si lo hacemos en tipo vuelo más hotel a un Oporto, al no tener coche, pues nos concentramos más en lo que es la ciudad. Claro. Es la pena también, es cierto, que cuando uno no dispone de coche propio o no alquila, en un rentacar no alquila un coche, pues claro, es lo que tú estás... Yo siempre lo he pensado, y es cierto que es una ventaja el tener coche cuando no solo te limitas a donde te lleva el avión, sino que te llevas, pues, te dice, pues mira, te informas allí en el hotel, o la gente de la ciudad te dice, pues mira, no te puedes perder. Es como si alguien, por ejemplo, viene a Málaga y no tiene coche y se pierde, por ejemplo, un Níjar Pueblo, un Frigiliana. Claro, exactamente. Los sitios idílicos están fuera de la ciudad. Claro. Esos sitios que son auténticos y que no se puede perder uno. Oye, ¿y de gastronomía qué nos recomiendan Portugal? Portugal tiene las cazuelas, sus ollas, eso es muy típico de ellos, los pasteles de ellos. Un poco, hay muchos platos de cuchara. Muchos platos de cuchara allí en Portugal. Y en cuanto al bolsillo, por ejemplo, con respecto al bolsillo español, ¿qué tal allí? Un poquito más económico. Un poquito más económico. Un poquito más, sí. Ya no solo, porque hace tiempo decían, me voy a Portugal y decía, vas a comprar toallas, eso ya pasó la historia. Eso ya pasó. Eso de abuela, ¿no? Eso ya de abuela. No, pero siempre, oye, bueno recordarlo, porque es verdad que yo escuchaba de pequeño, va a Portugal, ya está, se va a traer... Sábana y toallas. Toallas, no, eso ya... Portugal ya nos ofrece mucho más que toallas y sábanas. Sí. Estupendo. Un saludo a todos los amigos portugueses, habéis progresado, claro que sí. Es bueno, hombre, es como si, por ejemplo, cuando decíamos a Gibraltar por azúcar, pues no, hombre, no. Claro, o tabaco. O tabaco, no, que estamos en horario. Bueno, Francis, la semana que viene vamos a hablar de Galicia, ya que nos hemos quedado ahí en Oporto. ¿Seguimos para arriba? Seguimos para arriba, y Galicia además es una comunidad con 4 provincias y con mucho que ofrecer también. Las Rías... Santiago de Compostela, por supuesto, el camino. Vigo, que además es una ciudad que está ahora de moda. Ahora, de hecho, se van a hacer ahora... Tenemos ya rutas preparadas para la Navidad, para ver lo que es la Navidad de Vigo, que compite con la de Málaga un poco. Sí, el alcalde de Vigo quiere convertir a Vigo en la ciudad más bonita de Navidad, pero aquí en Málaga tenemos una buena Navidad también. Exactamente, está compitiendo con la de Málaga. A ver sí, a ver quién se lleva el gato al agua. Bueno, pues, Francis, muchas gracias, oye, para ponernos en contacto contigo y sugerirte destinos para hablar aquí en el programa. Sí, un correo electrónico a viajesolletas@hotmail.es o por WhatsApp al 693-766-845. Muy bien. Pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Nosotros continuamos, nos vamos ahora con un poquito de música que nos ponen los compañeros, y enseguida estará con nosotros aquí Agustín Barrones, nuestro entrenador personal, como siempre, para ponernos en forma y con sus consejos siempre muy acertados. Lo que tú ves es lo que soy. No pidas más que no te doy. Ya se apagó mi corazón. Tú te lo pierdes, me voy. Soy como soy, no sé callar. Es mi opinión, no es criticar. Yo soy mi voz, mi libertad. Adiós a la soledad. No creo en el amor. No creo en tus palabras malas. No creo en el amor. Somos como la luna y el sol. No creo en el amor. No creo en tus palabras malas. No creo, no. Soy quien decide mi corazón. Yo soy la dueña
dueña de mi ser. Decido quién toca mi piel. Toda mujer es especial. Nos tienen que respetar. No creo en el amor. No creo en tus palabras malas. No creo en el amor. Somos como la luna y el sol. No creo en el amor. No creo en tus palabras malas. No creo, no, no, no. Soy quien decide mi corazón. Río, canto, mi dolor espanto. No creo en el amor. Entro, salgo, porque yo lo valgo. No creo en el amor. No creo en el amor. No creo en tus palabras malas. No creo en el amor. Somos como la luna y el sol. No creo en el amor. No creo en tus palabras malas. No creo, no, no, no. Soy quien decide mi corazón. Río, canto, mi dolor espanto. No creo en el amor. Entro, salgo, porque yo lo valgo. No creo en el amor. Continuamos en Málaga TV después del videoclip de Palabras Malas de la cantante Carmen. Vamos ahora con Agustín Barrones, que viene también a deleitarnos con su música, ¿verdad? En cierta manera, sí. Sí, siempre, claro que sí. Agustín Barrones, nuestro entrenador personal, Se Movimiento, espacio que recuperamos pues después de un descansito. Eso es. Bienvenido nuevamente, Muchas Agustín. gracias. Y como siempre nos vas a dar una serie de consejos en torno al ejercicio, al deporte, pero siempre con cabeza, ¿eh? Siempre con salud. Con salud, la salud ante todo, ¿verdad? Antes que la obsesión por conseguir determinados resultados. Para nosotros sí, al menos. Y hoy vamos a hablar de las sentadillas. Eso es. Un tipo de ejercicio que se escucha mucho, ¿verdad? El hacer sentadillas, pero exactamente, ¿cómo definiríamos qué es hacer sentadillas? Una sentadilla, al fin y al cabo, es ponerse de cuclillas, ¿no? En bipedestación de pie, nos agachamos, flexionando tobillo, rodilla y cadera, para después volver a subir. Y es un ejercicio que ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, sobre todo cuando hablábamos de los beneficios de hacer fuerza, tanto en niños como en personas mayores, público de todo tipo, para rendimiento deportivo y para nuestro día a día, que también teníamos que tener esa connotación en cuenta. Al final es un ejercicio clave a la hora de ganar fuerza y masa muscular y es sobre todo funcional para nuestro día a día, y de ahí la relevancia que le hemos dado en programas anteriores. Más allá del rendimiento deportivo, háblanos de la funcionalidad en el día a día. Sí, como hablábamos, por ejemplo, en colectivos a lo mejor especiales, como pueden ser nuestros mayores, el hecho de realizar sentadillas sentándose y levantándose desde un asiento, este mismo que tenemos aquí, sí, ya es una sentadilla y ya es entrenar fuerza y ya va a repercutir positivamente a que sean más autónomos, a que se sientan mejor, a que sus marcadores de salud sean mejores. O sea que eso, por ejemplo, sobre todo para personas de determinada edad que pasan muchas horas a lo mejor sentadas leyendo o viendo la televisión, que sería bueno que incorporen en su día a día este ejercicio sin mayor pretensión. No se trata de conseguir determinados objetivos en plan de estar cuadrado, no vamos por ahí, sino para realmente ganar en agilidad, en movilidad
y no quedarnos ahí. Para evitar esos efectos negativos que hablábamos en primeros programas como del sentarismo. De la vida senderismo, claro. Eso es, realizar unas sentadillas adaptadas a nuestras condiciones, porque es verdad que una sentadilla tradicional, vamos a decir, el ejercicio completo es hasta abajo con barra, lo cual requiere de mucha movilidad, de mucha coordinación, de mucha estabilidad, y no todo el mundo, por lo menos en primera fase, va a llegar a eso, ¿vale? Pero una sentadilla sigue siendo una sentadilla, por más que le pongas un banco, por más que la adaptes. Y eso es lo que traemos en el programa de hoy, porque es verdad que hemos recalcado en muchos programas la importancia de entrenar fuerza, la importancia de masa muscular, la sentadilla como ejercicio clave para esto, tanto en rendimiento deportivo como en salud. Pero vale, ¿por dónde empezamos? ¿No? ¿Hacemos una sentadilla, pum, venga para abajo al voleo? No, 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 porque cada uno, como hemos recalcado también en sus momentos, tenemos ciertas limitaciones, ciertos objetivos, ciertas necesidades que no tenemos por qué compartir y no podemos estandarizar algo. Entonces sí, la sentadilla puede ser buena, vamos a decir, puede ser buena, tanto para el rendimiento deportivo, es verdad que tiene muchísima aplicabilidad, además que mejora otros parámetros como por ejemplo el salto vertical, y también en nuestro día a día, ¿vale? Puede ser buena, tanto rendimiento deportivo y en nuestro día a día, pero hay que adaptarla. Como siempre hemos dicho, igual que entrenar fuerza es bueno, pero hay que adaptarlo. Igual que hacer dieta para perder grasa es bueno, pero no hay que hacer locuras. Igual que no hay que ser sedentario, pero tampoco tirarse todo el día haciendo actividad física, no, es plan, ¿vale? Con esto pasa lo mismo y por eso traigo un vídeo especialmente preparado para tener un material audiovisual para que la gente para ir vea, comentándolo, ¿no? Contigo, ¿no? Eso es, por dónde poder empezar y aprovechar esos beneficios. Pues vamos a hablar de esos beneficios con las imágenes que nos ha preparado Agustín Barrones. Vamos a ver distintos tipos de sentadillas, en algunos casos incluso utiliza, por ejemplo, una barra, distintas herramientas, pero en otros simplemente es el propio ejercicio así, con un banco. La idea inicial es facilitar totalmente el movimiento en primeras fases. Aquí tenemos un cajón alto facilitado. Eso es, facilitado por el movimiento de las manos, lo cual va a hacer equilibrar los pesos en torno al centro de gravedad, ¿vale? Quitamos esa facilitación, después bajamos el banco, pero metemos otra vez la facilitación, para posteriormente la vamos a quitar y ahí vamos a empezar a lastrar un poco. Fíjate, la facilitación solo la haces con los mismos brazos. Con los mismos brazos. Ajá. Sí. Aquí cajón banco. Sí, sin brazos, obviamente es el siguiente paso y aquí ya empezamos a lastrar el movimiento, ¿no? Con una kettlebell, con una mancuerna enfrente de nosotros, bien sujeta, que no se despegue de nuestro torso porque si no aumenta las palancas. ¿Qué función conseguimos, por ejemplo, con la barra? La barra al fin y al cabo es la sentadilla tradicional y esto ya nos va a permitir poner todos los kilos que queramos. Porque no es lo mismo coger 30 kilos con mancuerna que en una barra, ¿vale? Es mucho más cómodo, reposa sobre nuestros trapecios. Es verdad que, como bien digo antes, requiere de mucha movilidad general, no solo en miembros inferiores, sino también superiores, pero es el paso definitivo, ¿no? Para después quitar cualquier tope hasta llegar abajo. Es una sentadilla más completa todavía, ¿no? Es totalmente completa para pasar a la última, que es con barra, que ya sería la completa del todo, sería la estándar. Entiendo que a la barra le puedes, como tú decías, incorporar el peso que uno desee. Conforme vamos evolucionando en nuestro ejercicio, también vamos perfilando ese objetivo al que queremos llegar, en el caso de que vayamos persiguiendo eso, ¿no? No todo el mundo tiene que llegar a esa sentadilla con barra. No es necesario para una persona de a pie, ¿no? Sí que es muy interesante porque eso te va a permitir no solo ejecutar el ejercicio con más comodidad, porque para quien lo haya practicado o quien vaya a hacer esto, cuando tenga un peso aquí, 20 kilos, 25 kilos ya se notan. Requiere de fuerza en los brazos, es un trabajo de brazos interesante que a lo mejor no te conviene para seguir progresando. En cambio, 25 kilos aquí en la espalda no es nada, si ya tienes la fuerza, ¿no? Entonces es interesante intentar buscar esa progresión a la barra, puesto que podemos meter más kilos, es más cómodo, pero no tenemos por qué llegar todos a eso. O no nos interesa a lo mejor hacer una sentadilla profunda, no sé, porque lo hemos puesto el último ejercicio como objetivo o tal. No, a lo mejor solo te interesa llegar a tu silla y hacerte fuerte ahí. ¿Y qué parte del cuerpo se trabaja, sobre todo con la sentadilla? ¿Los glúteos? Sí, la sentadilla es muy completa, ¿vale? Igual que el peso muerto, y lo veremos en un posterior programa, es muy completa. Es uno de los ejercicios estrella, como digo, para ganar tanto fuerza como masa muscular. Bien es verdad que podemos decir que trabaja sobre todo tren inferior y estabilizadores del tronco,
como lo son los típicos paravertebrales, o musculatura profunda, puesto que con una carga axial, es decir, vertical hacia abajo, la columna debe permanecer en un rango neutro, ¿vale? No me vale el hecho de que curvemos de esta forma porque no es que pasara nada sin peso, pero con peso es otra historia, ¿vale? Y sobre todo cuando aumentamos esas cargas. Entonces, en esa idea podemos enfatizar, es un movimiento que especialmente ataca paravertebrales, por esa estabilización, extensores de rodilla, el típico cuádriceps, y extensores de cadera, el glúteo. Pero en realidad es un ejercicio bastante completo que va a sentir que va a trabajar todo. Es más, si se realizan las primeras veces, a lo mejor si te pasas un poco, como hablamos, te van a salir agujetas, te van a salir agujetas hasta en el alma. En todo el cuerpo, ¿no? Sí, pero podemos decir que básicamente es un ejercicio tren inferior que ataca mucho la estabilización central, pero si hilamos un poquito más fino, cuádriceps y glúteos se llevan un gran trabajo. ¿Y un poco abdomen también o no? Sí, por supuesto. Sobre todo lo que digo, si se sabe reclutar esa musculatura profunda, que es la que realmente va a hacernos estabilizar. Si pensamos en la tableta de chocolate, a lo mejor no, pero sí que va a contribuir porque se tiene que activar también esa musculatura superficial, para estabilizar correctamente. Bueno, pues una clase intensa que nos ha dado Agustín de sentadilla. Ya hemos aprendido un poquito más en torno a este ejercicio y sus beneficios, siempre haciéndolo con cabeza y con el asesoramiento de gente que nos va a orientar y nos va a explicar muy bien cómo hacerlo para no sufrir lesiones y para no Como en otros programas hemos dicho, en caso de dudas o en caso de empezar con el mejor pie posible, acudir a un profesional, que para eso estamos. Por lo menos para esas primeras fases, para que después puedas volar solo si fuese necesario, pero es muy importante que sea la persona enseñada porque creemos que no sabemos mover, pero muchos no. Agustín, ¿cómo podemos poner en contacto contigo para, por ejemplo, plantearte algún tema para este espacio de ese movimiento? ¿Cómo estás en redes sociales? En Google ponemos ese movimiento y aparecemos, sobre todo en nuestra red principal, Instagram, C_movimiento y mío personal, Agubar con V2Rs 93. Muy bien. Pues Agustín, muchas gracias. Nos vemos dentro de 2 semanas aquí en Málaga TV. Eso es. En ese movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos ahora con un consejo publicitario. ¿Os gusta la pizza? A mí me encanta. Pues vamos a ir por ahí, un consejo publicitario sobre una pizzería fantástica que os vamos a mostrar. Y enseguida abrimos nuestro debate de qué parte estás. Hoy vamos a hablar sobre cambio climático, emergencia climática. Lo haremos con nuestros colaboradores del debate de qué parte estás. En un enclave privilegiado del centro histórico de Málaga es posible hacer una inmersión en el auténtico sabor de Italia. Y es que en la calle Calderería ha abierto recientemente una pizzería que ofrece los mismos manjares que en el sur del país de la bota, la pizzería Ti Mangio. Y de ello dan fe italianos de pura cepa que han pasado por este restaurante a probar sus viandas, tal y como se puede comprobar en su página de Facebook. Apasionado de la pizza desde hace 10-15 años, tengo la suerte de trabajar en un restaurante italiano, ceno, almuerzo, pizza, y la verdad que es todo espectacular, os lo recomiendo. El propietario del negocio, Domenico Alessandro, poseedor de otro restaurante en el sur de Italia, tiene una dilatada experiencia elaborando la cocina italiana más tradicional. Una gastronomía, la italiana, que debido a su gran éxito internacional, ha recibido muchas influencias de otros países, llegando en ocasiones a desvirtuarse. Toda la nuestra cocina es artesanal. Todo quello che hacemos sí es todo producto que viene importado dall'Italia por offrire la cocina mejor italiana aquí en Málaga. Alessandro ha encontrado en Málaga el emplazamiento ideal para reivindicar su verdadera esencia y dar a conocer una tradición culinaria libre de artificios, tal y como la disfrutan los auténticos italianos. Prueba de ello son sus sabrosas pizzas artesanas cocidas en horno de piedra. Antes de poner una pizza arriba de una mesa, como una margherita, una diavola o algo más prestigioso como una torno de cebolla, nosotros tenemos que hacer una masa. La masa está hecha con productos como harina, sal, agua y levadura. Importamos los productos directamente de Italia, como harina, tomate y mozzarella. Aquí servimos pizza clásica como la margherita, la napolitana y también la 4 stagioni, hecha con productos de temporada, como tiene que ser, y lo mejor que nosotros vamos a poner arriba de la mesa aquí es una fusión entre cocina y pizza, como pizza boloñesa. La pizza boloñesa está hecha con nuestro ragú que hace nuestro chef, y el ragú es una de las recetas más antiguas italiana. Continuando con su inquietud por ofrecer en Málaga el verdadero sabor de su tierra, Alessandro, el propietario de pizzería Ti Mangio, ofrece una amplia variedad de pastas traídas directamente del país de los Apeninos, con las que elabora deliciosas especialidades con el mismo arte
parte de una genuina mamma italiana. Aquí tenemos ravioli, tenemos gnocchi, lasaña, parmesana y pasta fresca, como los spaghetti carbonara. Algo muy importante de la carbonara es que no está hecha con nata, está hecha con huevo batido y eso es lo más importante que un italiano puede decir. Los gnocchi sorrentina es uno de los platos más importantes en Italia. Nuestra abuela lo llevan arriba de la mesa casi todo domingo y aquí seguimos con esa tradición. La mejor receta son la más sencilla, la hecha en casa. Los gnocchi están hechos de papa y un poquito de harina y huevo, con tomate, mozzarella y basílico. Los gnocchi se van a poner en el agua y luego en esa receta nos vamos a llevar todo en el horno, donde los ingredientes siguen mezclándose, dando ese sabor súper rico. Y como no solo de pizza y pasta vive el hombre, en Pizzería Ti Mangio se pueden degustar otras vituallas en forma de entrantes y de segundos platos. Platos que también ostentan el legítimo sello de la verdadera restauración italiana y con los que cualquier comensal tiene la oportunidad de degustar otras opciones típicas de la amplia variedad culinaria que ofrece el país. Tenemos la entrada, la caprese, que es mozzarella y tomate y basílico. Hablamos de la provoletta, es un queso puesto en el horno, servido con orégano. Tenemos segundo plato como entrecot, como cotoletta alla milanese. Tenemos el pollo a la birra, una receta original de nuestro jefe que va a llevar lo mejor del pollo y lo mejor de la cerveza mezclado en un plato súper rico. Está servido también con papa que van cocinándose en el mismo jugo de ese pollo con cerveza y después que todo está casi hecho va puesto todo en el horno. Así que todos los sabores siguen mezclándose, dando uno de los platos más ricos que servimos aquí. Una buena comida ha de tener un gran broche final. En Pizzería Ti Mangio también elaboran ricos postres marcadamente italianos, algunos realizados de manera totalmente casera, como el tiramisú, uno de los postres más reconocidos dentro y fuera de sus fronteras. Todos nuestros postres los hacemos aquí, artesanalmente también. Como el profiterol, la panna cotta, el tiramisú, que es muy bueno, la pizza alla Nutella. Pizzería Ti Mangio, deliciosa cocina casera al más fiel estilo italiano en la calle Calderería número 8, Málaga. Bueno, pues después de estos consejos publicitarios vamos a arrancar nuestro debate de qué parte estás y hoy os anunciábamos hace poquitos minutos, vamos a hablar de un tema yo creo que interesante, cambio climático, emergencia climática. De hecho, no hace muchos días aquí en Málaga, junto a otras ciudades a nivel pues internacional, a nivel mundial, pues Málaga se sumaba a ese movimiento, pues ha habido distintas concentraciones, manifestaciones para poner el foco, la atención en ese foco sobre el cambio climático y para alertar a toda la sociedad de la emergencia climática que muchas personas consideran que ya es un problema pues de muchísima gravedad y que tiene que estar en nuestras prioridades como temática pues a abordar en reuniones, en gobiernos autonómicos, centrales y por supuesto a nivel internacional. Es un asunto que se está hablando, pero se están poniendo soluciones a tiempo. ¿Se considera realmente por la sociedad un problema grave? Bueno, pues de eso vamos a hablar con nuestros colaboradores, José Antonio Pérez, escritor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Con nuestro periodista Pablo Montiel, bienvenido Pablo. Buenas tardes, gracias. Saludamos también a nuestra abogada Encarna Páez, bienvenida Encarna. Bien hallado. Y nuestro profesor y ingeniero, profesor de la UMA Ingeniero, Marcos Paz, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bueno, decía yo, a nivel internacional cada vez se habla más del cambio climático, ya incluso se habla de esa emergencia climática, ¿no? Pero el hecho de que se hable mucho y cada vez con más frecuencia no quiere decir que se esté actuando con prontitud. Estamos en un momento en el que muchos expertos dicen que estamos en un momento muy delicado en el que quizás si se espera un poco más ya no se llega a tiempo. Exactamente. Entonces, ¿consideráis realmente que estamos ante una situación real y un problema que hay que atajar cuanto antes o es más alarmismo que realidad? Marcos. En este caso yo creo que la alarma viene bien si se actúa. Pero antes decías que en el ámbito internacional se está discutiendo sobre este aspecto, pero se está discutiendo exclusivamente en una parte del mundo. Hay aproximadamente 2/3 partes del mundo a las que esto le importa muy poco, porque tienen otros problemas. ¿Occidente tiene que dar ejemplo en esto? Por supuesto. Pero no solamente Occidente en cuanto a gobiernos, antes ha planteado la necesidad de que gobiernos de diferentes estamentos, autonómicos, locales, también actúen. La cuestión está en cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros lo que deberíamos empezar a reducir residuos,
a usar más eficientemente la energía, a no tirar comida, a no tirar agua, a no despilfarrar los recursos que nos da el planeta. Y si cada uno hace su papel, posiblemente hagamos muchísimo más que establecer normativas, leyes, agendas de cambio, etcétera, que en el fondo lo único que hacen es plantear una serie de compromisos políticos que en muchos casos, como ha pasado por ejemplo con el protocolo de Kioto, se incumple. No es que se incumplan, sino que al final quien quiere contaminar lo único que tiene que hacer es pagar por ello. Entonces creo que está más en cada uno de los ciudadanos, creo que está más en cada uno en cada persona que quiera aportar, y desde luego si queremos empezar por esa vía, creo que el primer paso debe estar en cada una de las viviendas. El problema está que aunque hay muchos países ya muy concienciados y que han avanzado bastante, y otros pues que se están subiendo pues a esa lucha o a ese carro, pero si quien más contamina no es quien más quiere ser consciente del problema, como por ejemplo China, Estados Unidos, la India, son los grandes contaminantes sin querer de ello, bueno, pues quitar culpa a otros países como por ejemplo España, que también contaminamos, pero si los más contaminantes no actúan y no ponen remedio, pues resulta un tanto desalentador, ¿no? Desmotivante, quiero decir. Bueno, yo continúo por donde tú lo has dejado, Marcos, si me lo permites. Es importantísimo que se hable de este tema porque yo, no porque lo diga yo, que hay una emergencia climática, porque lo dice la comunidad científica. Porque si antes del 2030 no se adoptan una serie de medidas, esto no va a tener retorno. Y a mí no me gusta ser apocalíptica y no seré yo quien lo sea, pero nos estamos jugando el futuro y eso no es una alarma, eso es una realidad. Ahora bien, yo creo que se hable de ello, que haya manifestaciones, ese movimiento de Friday for Future, es que mi inglés es regular. Sí, los viernes por el futuro. Los viernes por el futuro, que estuvo iniciado por una estudiante de 16 años de Greta, ¿no? Por Greta Thunberg, sueca. De la que se ha mofado Donald Trump. Bueno, sí. ¿Qué se va a esperar? ¿Qué se va a esperar de ese personaje? Aparte que niega el cambio climático porque no le interesa, porque a él lo que le interesa es haber sido presidente de los Estados Unidos como un hobby, o sea, un hobby porque es tan multimillonario que le faltaba eso, ¿no? Y entonces, bueno, es que me indigno, sí. Me indigno. La cuestión, yo creo que es muy importante que se hable de esto, que cale en la sociedad, justamente porque todos somos los responsables de evitar el cambio climático. Pero si no se habla de esto, si no hay concentraciones, si no hay manifestaciones, no hay informes, en Málaga se ha constituido algo que se ha dado en llamar la Alianza por la Emergencia Climática. Alianza Malagueña por exactamente, la Emergencia donde Climática. se ha hecho un informe por parte de 42 técnicos, la mayoría de ellos parte de ellos de la Universidad de Málaga, sí. Hablando de los efectos realmente que el cambio climático está teniendo ya sobre Málaga capital, medidas que se deberían adoptar, y yo solamente pongo un ejemplo. Sí, lo que no podemos es esperar que haya más danas como las que ha habido en la Comunidad Valenciana y en Murcia, que haya más desastres naturales de esas dimensiones, o lo que ocurrió en la provincia de Málaga, en Campillo, Tebas y demás. No hay en este momento infraestructura, y no la va a haber, que aguante 400 litros por metro cuadrado. Fijaros que los que niegan el cambio climático, entre los argumentos que lanzan es que esas inundaciones o esos periodos a lo mejor de un verano que va más allá del tiempo que en principio aparentemente debe durar un verano, que son ciclos, que no hay que alarmarse, que eso ha ocurrido ya en épocas pasadas. Yo creo que son argumentos que se caen por su propio peso, ¿no? Porque, no sé, ¿tú cómo lo ves, José Antonio? A ver, el cambio climático es una cosa que ha existido siempre. Hay que, simplemente mirando los libros de mi época de la EGB, que hablábamos de cuánto los dinosaurios, de las glaciaciones, o sea, el cambio climático es un hecho. Que tenga relación con el CO2 es discutible. De hecho, es la teoría del cambio climático, no es una ley. No es una ley científica, no es algo que tú puedas demostrar indefectiblemente. Pero la capa de ozono sabemos que está muy dañada. A eso iba. En 1987 hubo una cumbre internacional porque había una catástrofe inminente, el ozono. Y es verdad, había un pedazo de agujero de ozono en el Polo Sur impresionante. ¿Qué ocurrió? Con una sola reunión, en 10 años, eliminamos todos los gases CFC, eliminamos los gases refrigerantes, incluso era la época de los 80 y se gastaban bromas, en aquella época, no sé si acordáis, la movida madrileña, sobre si gastábamos mucha laca en el pelo, éramos enemigos del planeta. Sí.
En 10 años se solucionó todo ello, se cambió aires acondicionados, equipos industriales costosísimos en todo el mundo. Y en el 2019, 2020, porque se me ocurrió y he mirado un poco, digo, es verdad, se está reduciendo prácticamente a cero. ¿Qué quiere esto decir? Que evidentemente el cambio climático, pero sobre todo el achacarle el origen antropogénico a este cambio, interesa a alguien, interesa mucho. Decía un viejo, no me acuerdo, era una película que decía: sigue el rastro del dinero. ¿Quién está beneficiándose de todo este alarmismo? ¿Quién comercia con el miedo? También he escuchado efectivamente por ahí pues ahí en torno a eso hay una industria, evidentemente. Una industria poderosísima y sobre todo un poder de manipulación geoestratégica impresionante. Porque lo primero que se ha hecho es hacer cuotas de emisión de carbono. ¿Qué ocurre? España ya se ha gastado 475 millones de euros este año en comprar cuotas de carbono, de emisiones. ¿A quiénes? A países que no lo van a producir. Pero es que ya le cortan la posibilidad de producirlo, la posibilidad de prosperar. Le compras cuotas de emisión a países del tercer mundo y se van a quedar siempre Pero ahí. es que ese tráfico debería de estar prohibido, ¿no? Es una trampa. Es del protocolo de Kioto. Y después todo el negocio que viene alrededor, con cosas tan absurdas que es solamente un ejemplo. Ahora mismo ha salido de una conocidísima marca de superdeportivo italiano un modelo con más de 800 caballos de potencia que vale 1 millón y pico de euros, que tiene la etiqueta Eco, consume casi 60 litros de gasolina, porque tiene un pequeño motorcito eléctrico delantero y lo convierte en híbrido. Y ya está. Entonces es un cambio para ricos. Los pobres que queman diésel en la India o carbón en África no pueden manifestarse en contra de las emisiones de carbono. Pues a ver, yo sinceramente me mantengo neutro entre los dos frentes. Es decir, por un lado, es cierto que ha habido ciclos, que se está en ciclos, y eso no va a ser menos acentuado porque lo haga el hombre, sino que se puede aumentar, ¿no?, el problema. Pero vamos a ver, es que primero empieza por uno mismo y lo segundo es que los gobiernos también, por otro lado, se pongan manos a la obra. No es tarde, pero no es la primera vez que hacen unos veranos más largos. Mi madre tiene 60 años, se bañó en octubre en la playa, es decir, cuando era pequeña. ¿Ha habido a lo mejor un incremento del problema? Sí, se supone que para 2050 hay intención de bajar a cero las emisiones de CO2, fantástico. Y bueno, y los gobiernos más potentes, pues que se lo hagan mirar. Ahora bien, la sociedad no es que no esté puesta como en entredicho, sino que también, por otro lado, como por ejemplo, lo último, cómo reducir los envases de plástico, cómo la automoción. Yo decía muchas veces en broma, ojalá fuéramos a caballo dentro de poco, pero esto es que ya es un poquito... Sí, pero quizás si existiera una conciencia real y se quisieran poner soluciones y de inmediato, se abarataría el coste, por ejemplo, de los coches eléctricos. Se pondrían soluciones que a lo mejor ahora para el bolsillo del ciudadano medio son pues soluciones que están bien pero que son inalcanzables en muchos casos, económicamente hablando, y si eso se pusiera de una manera más asequible, el que a lo mejor las comunidades pudieran tener placas solares, ya que vivimos en una zona donde hay tanto sol, tantas horas solares. Pero se puede ya. Pero todas las comunidades no se pueden permitir poner placas. Pero a ver, pues al final resulta... Perdona, Encarni. Las soluciones son múltiples, eso por un lado. En segundo lugar, voy a retomar un poco el planteamiento de José Antonio y de Pablo. Efectivamente, cambio climático ha habido en la historia de la Tierra durante muchos años. Este es de origen antropogénico. Este lo estamos provocando nosotros. Yo nunca me fijo, ni me voy a fijar en si este año ha hecho más calor o ha hecho menos calor, o ha llovido menos o ha llovido más. Por citar una frase que corría en los años 50, la pertinaz sequía de todas las noticias. Es decir, ha habido situaciones puntuales, esporádicas, que no muestran o que no demuestran que haya un cambio. Pero lo que sí hay es una tendencia. Lo que sí hay es un registro de gases de efecto invernadero como nunca ha habido
en la Tierra, y eso sí está demostrado. Somos más, hay más actividad, se genera Pero más. hay mucho de todo. La cuestión es si estamos dispuestos a hacer no solamente esas grandes acciones, como por ejemplo instalar placas fotovoltaicas en viviendas, en comunidades de propietarios, e instalar sistemas que no consuman energía. España ya va tarde en la implantación de los edificios de energía de consumo de energía prácticamente nulo. Es que en 2018 se tenía que haber puesto en marcha, y España ya va tarde, como va tarde en muchas otras cosas. Es decir, perdón, y con esto termino. Esas grandes soluciones pueden ayudar, sí, pero insisto, ayudan en un entorno geográfico muy reducido. No ayudan fundamentalmente donde viven 2/3 partes del planeta, que entre otras cosas también contaminan, y contaminan mucho, porque estamos hablando, por ejemplo, de un país como China, que tiene la 1/5 parte de la población del planeta, 1.500 millones de personas, o la India, que son 1.000 millones de personas. Por lo tanto, desde nuestra posición podemos ayudar, por supuesto que podemos ayudar, pero es que en China y en India tienen otros problemas, como que prácticamente el 80 o 90% de la población, en algunos casos, vive con $2 al día. Y a esa persona su principal problema no es no contaminar, su primer problema es comer. Sí, pero también te digo una cosa, hablando de esas grandes potencias, que a lo mejor se parten el pecho defendiendo que sí que existe una emergencia climática, yo considero que sí existe, pero esas grandes potencias luego importan mucho de China. Si a lo mejor se estableciesen protocolos que se tuvieran que cumplir y se dijese a un país como China, o tú te comprometes y contaminas menos, o aquí no va a entrar un producto chino. Pero al final es un problema de economía, claro. Diego. Porque, mira, pero entonces no nos tomamos en serio el problema. No, por supuesto que no nos tomamos en serio, porque globalmente, y perdón, se ve a corto plazo, ¿no? Globalmente no hay una conciencia planetaria, hay una conciencia donde se puede tener esta conciencia, que es en aquellos países, por decirlo de una manera muy sencilla, donde se come. En aquellos países donde los problemas empiezan por comer, la conciencia tiene que ser muy distinta. Encarna. Yo quería abundar sobre lo que te habías comentado de los intereses económicos que hay detrás de la alarma del cambio climático. Yo creo que los intereses económicos están detrás justamente de lo contrario. Porque cuando surgió la oportunidad de la autogeneración de energía solar en este país, bajo el gobierno del Partido Popular, se puso un impuesto al sol. Quiero decir, para frenar el crecimiento de la energía solar y la inyección de energía solar en red eléctrica, ¿vale? Entonces, ahí es donde había un interés económico en apoyar a las grandes compañías energéticas de este país. Que de hecho muchas familias invirtieron en placas fotovoltaicas Totalmente. y se vieron estafadas porque dijeron, esto no lo habían dicho a nosotros. El Código Técnico de la Construcción establece también el tema de la eficiencia energética de los edificios. Es algo en lo que hay que apostar y se debe apostar legal y políticamente. Ahí está la solución, y en la comunidad en general. Y es verdad que estamos todavía siguiendo una tendencia de creer en el crecimiento económico como solución, cuando deberíamos plantearnos la tendencia que ya se está planteando en muchos sectores de un decrecimiento y de una conversión, de una transición ecológica. O sea, esto que en Madrid no se pueda respirar y el Madrid central fuera una realidad que ahora se está, digamos, camuflando por el nuevo gobierno de otra manera, eso es una realidad que ha provocado el ser humano. Que en China, en Pekín, en Beijing, porque Pekín no existe, en Beijing, no se pueda respirar, es algo que ha creado el ser humano. Quiero decir, esta crisis ecológica generada por la mano humana. Ha habido cambio climático a lo largo de la humanidad, pero ahora hay un calentamiento global. Ahora los glaciares se están derritiendo, eso no ha pasado nunca. Las placas polares, ha pasado hace mucho tiempo, pero pasó. Pero yo no quería... hace tanto, en el periodo cálido medieval, desaparecieron todos los hielos de los Alpes. Mira, hemos visto... De hecho, fue un momento de crecimiento económico, de magnífica cosecha. Los británicos plantaban vino, se plantaba vino en el norte del Canadá. Hemos visto imágenes pero de no había personas... superpoblación del planeta tampoco. Hemos visto personas... Es que eso es otra alarma también de cuando yo era joven. La superpoblación del planeta nos iba también a exterminar. Es que los pánicos son cíclicos y el miedo es una cosa cíclica que genera muy buenos negocios y sobre todo un control social
impresionante. Hemos visto en la calle mucha gente manifestándose. Ojalá Oye, haya control social ¿No sobre me esto. escuchan? Oye, Perdón, buenas. Perdón. Estáis reverde hoy, ¿eh? Mira que terminamos el debate, ¿eh? No, decía yo, que hemos visto gente en la calle manifestándose por en ese día de la emergencia climática, ¿no? Pero ¿pensáis que, en general, pregunto, los ciudadanos están preocupados? ¿Consideran que es una preocupación? ¿En su día a día lo ven como algo preocupante o lo tienen como algo muy secundario? Pablo. Debieran estarlo, vamos a ver, debieran estarlo y redundamos otra vez en lo que estamos tratando aquí. Pero vuelvo a lo de Marcos también, es decir, ahora mismo, por suerte o por desgracia, los de arriba o una mala gestión entre de los de arriba a los de abajo y tal, han generado un malestar económico a nivel de países incluso, que somos siempre potencias fuertes, ya no la India, por desgracia, pobrecitos, o grandes poblaciones de China y tal, no. Ahora la gente está mirando un poquito el bolsillo. Es que todo el mundo se puede permitir ahora, según la media de economía, tener un coche eléctrico, tener unas placas solares. Ojalá. En Alemania creo que es donde más se estira el tener las placas solares cuando no hay suficientes horas de sol, pero hay economía. Bueno, un minutito más porque tenemos que dar paso a una última invitada. Un minutito más para que cada uno pues termine, bueno, medio minuto para que termine. ¿Emergencia real o alarmismo? Era la frase con la que empezábamos el debate. Y tienes razón. Yo insisto en lo que decía antes José Antonio, ojalá, si eso se considera una emergencia y una alarma, nos ayude a hacer cada uno en nuestro ámbito lo que podemos hacer sin más. Y con eso ya vamos a avanzar bastante. Consumir menos plástico, no dejar las luces encendidas, apostar por el transporte urbano siempre que podamos, en lugar del transporte privado, Encarna. Ojalá no fuera una emergencia, pero es una emergencia. José Antonio. Yo digo que los plásticos, los metales pesados, el monóxido de azufre son contaminantes. El CO2 no lo es, sino que se lo preguntan a un agricultor que tenga invernadero y verán lo felices que se ponen sus plantas. De hecho, un dato que ocultan, que eso es otro problema que me preocupa. ¿Por qué se ocultan datos? El planeta está reverdeciendo, pero se ve desde el Google Maps perfectamente. ¿Y Pablo? Alarmismo en la medida en cómo lo cuenten los medios. Ese fenómeno que existe. Bueno, pues Pablo, te levantas para dejar paso. Vamos a ir viendo unas imágenes de la Asociación Malagueña de Afectados por la Esclerosis Múltiple, una asociación que este próximo 13 de octubre celebra una gala benéfica. Estamos viendo imágenes de su sede, que se encuentra justo en el edificio, en el centro ciudadano que está junto al mercado de Portada Alta. Y el 13 de octubre, como decimos, bueno, pues tienen esa gala benéfica. Ellos durante todo el año realizan pues distintas actividades, talleres y, por supuesto, pues para hacer realidad estos servicios, para continuar con estos servicios atendiendo a pacientes y a familiares. Pues hacen este tipo de eventos benéficos. Vamos a saludar a María del Carmen Suárez, presidenta de ANFAEN. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Nada, estáis en calle Archidona, ¿verdad? Número 23. Junto al mercado del Portada Alta. Exactamente, estamos en el mismo mercado. En el mismo mercado, en unas instalaciones que hay allí, desde hace ya varios años, ¿no? Sí, desde el 14. Desde 2014. ¿Y talleres de qué tipo? Pues mira, hay logopeda y fisioterapia, eso lo tenemos concertado con la Fundación Héroe por un precio muy asequible. Pero allí hay terapia de grupo, terapia individual, hay inglés, hay también trabajos manuales, en fin que... La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, que en algunos casos pues limita muchísimo, es degenerativa. Pero vaya que normalmente la que más común es la de brote. Y entonces si te dan brote te ponen corticoides y ya pues no, que no es todo tener una silla de ruedas ni nada de eso. Son casos muy extremos. Muy claro, pero... eso es que en la esclerosis hay varios tipos de... ¿Varios grados? Claro, exactamente. ¿Y la gala que estáis preparando para el 13 de octubre, en qué consiste? Pues tenemos por ahí el cartel también. Sí, es un concierto que en la Avenida de los Guindos, en la sala Viva la Vida, y estaremos allí de 5 a 8. Y todo lo que se recaude es para la asociación, para lo que ayudarles para continuar con los servicios que prestáis durante todo el año, ¿no? Todo el año. ¿Qué artistas van a ver en la gala? Mira, eso lo tengo que mirar porque la chuletilla, la chuletilla, que es que no lo sé. Mira, está Gris Nieto, Fali Torreblanca, Daniel Frías, David Sánchez, Viluca, Fernando Becén y otros más que no sabemos exactamente hasta mañana, que no lo van a confirmar. 13 de octubre. Sí, de 5 a 10 de la noche. Y el local ha dicho Viva la Vida, ¿no? En la Avenida de los Guindos. Exactamente, vale 4 euros
y ya está, esperamos que a ver si llamamos a los malagueños a que participen, sí, ¿no? tienen derecho a una consumición, también. Una ¿Las entradas cómo se pueden adquirir? Pues bueno, mañana en la asociación o bien allí mismo en la sala. Estupendo. Pues María del Carmen, muchas gracias por venir al programa. Ha sido un poquito express, pero bueno, queríamos hacer ese llamamiento. Bueno, ya vamos a preguntarle, ¿tú crees que el cambio climático es realidad o una alarma? Yo estoy de acuerdo con esta señora. Pues encanta. Porque siempre ha habido cambio climático, pero ahora nos lo estamos cargando nosotros, ¿no? Por cierto, no lo hemos dicho fuera de tiempo, pero enhorabuena que te presentas por Más España en la lista de Rejón. Más país. Más país. Bueno, o más España podría ser, pero no suena tanto como más país. Pero yo también creo en Más España, Más o sea, España es nuestro país. Eso, pues Más País, el nuevo partido, la nueva coalición que ha formado Errejón, ella va de número 5 por la provincia de Málaga. Por iniciativa del pueblo andaluz. Muy bien. Bueno, pues suerte en esa andadura. Gracias. Mucha suerte. Marcos, Encarna, José Antonio, muchas gracias. Buen fin de semana. Nos marchamos ya. El martes regresamos con mucho más contenido aquí en Málaga TV. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Restaurante Okami y Ayuntamiento de Cómpeta han patrocinado este programa.